vamos a arrancar mejor entonces diría, para que no? se explique, ¿no? A ver, no, yo te dediqué 12 años por lo que decía bajar nomás, ¿no? En la nota que son 12 años, no sé, 30 y... Yo 32 muertos, decía. Sí, 12 años, Pero, a ver, 32 muertos y 3 hablando mal y secuestrados pronto, el hoy, EPP es digamos. más letal que el Estado allá. O sea, el EPP nosotros desde nuestro registro tiene 58 ejecuciones. El Estado pone 61, nosotros descartamos 4 conforme a nuestros hallazgos que no coinciden. O sea, ese es también un hallazgo que tenemos. O sea, el Estado en ocasiones, erróneamente o quizás con una falta de información, atribuye al EPP hechos que no son del EPP, que corresponden a otros grupos armados, ¿no? Entonces nosotros hemos descartado 4 ejecuciones atribuidas por el Estado al EPP, que ¿Eso conforme a es lo nuestros que le dicen hallazgos... en Colombia falso positivo o eso es otra cosa? Eso es otra cosa. También hemos detectado falsos positivos o directamente ejecuciones extrajudiciales. Bueno, entonces está interesante, Juan, lo que ibas a contar también de Arrón. ¿Arrón era profesor de CIS o era No, alumno? él sí, no, bueno, él saca del seminario a esta gente, a Cetrini y tal. Entonces empieza a conformarse un grupo que no ¿En ese podríamos... momento eran Patria Libre? Ni siquiera eran Patria Ni Libre, siquiera, era ya. un grupo de gente que empieza a reflexionar sobre la realidad social, o sea, cómo intervenir en la desigualdad, en este tipo de cosas. ¿Quiénes eran, te acordás? Que increciendo va, que increciendo va luego y deriva en la Fundación Patria Libre, luego se separa Patria Libre y recién en el 2008 es que aparece el nombre de Ejército del Pueblo Paraguayo. Previamente habían hecho ya secuestros, habían practicado estrategias para recolección de fondos y tal. Entonces, o sea, es un proceso largo con antecedentes ya. Y esto es una cuestión así también súper delicada, con antecedentes en el seminario mayor de acá de Asunción, en Lambaré, aquí cerquita. Entonces, hablaba yo hoy con uno de los funcionarios de la Universidad Católica en ese momento. Decía, es que yo no me imagino si eran asesinos, no me dice, es que no, la gente va cambiando. O sea, hoy, 17, 18 años después, seguro le vas a ver, le vas a reconocer, pero pasó tanto tiempo, claro, que la gente se va reconfigurando en su propia identidad. ¿Arrón después? Arrón era el que estaba Juan Arrón. inscripto ahí como estudiante de 2 materias. Sí. No recuerdo las materias que había escogido. ¿Escrito en dónde era? En el Instituto de Teología. Aquí en Lambaré. ¿De la Universidad Católica? De la Universidad Católica, donde estudian los que van a ser sacerdotes. Y aquí estaba el grupo de Cetrini, el otro, ¿cómo se llama? Anuncio Martino. No, el otro que es famoso ahora, no recuerdo el nombre, es que mi archivo no me estaba viendo. Sí, y otros 2 más, ¿no? Que son los fundadores históricos del EPP, que luego son los que empiezan a conformar el núcleo duro. Pero ellos alguna vez, el caso de Juan Arrón, digamos, ¿alguna vez él dijo que sí era del EPP? No. O sea, la conclusión de que ese núcleo del EPP deriva de su actuar, digamos, posterior. Es que cuando eso el EPP no existía. Por eso. O sea, claro, es que es como un antecedente, podemos decir. O sea, pero si, después de eso, digamos, o sea, Juan Arrón nunca dijo, estando en Brasil, sí, yo formé el EPP. No, nunca lo por dijo. Eso, no, es que tal vez su intención no hubiese sido formar tampoco el EPP. O sea, bueno, buen punto. Claro, o sea, él lo que se acerca a esta gente, empieza a conversar con ellos. Luego se conforma el grupo que era Patria Libre, luego con las discusiones, con el proceso interno, me imagino que va surgiendo y va moldeándose lo que hoy es el EPP. No podemos decir, porque seríamos irresponsables, afirmar que esa era la intención ya en el año 95, 96, exacto, en el Instituto de Teología. Y cuando, digamos, Arrón ya tenía su base ideológica, digamos... Es que una de las características que comparten es la ideología, digamos, de izquierda, progresista, que sí ya compartían en ese momento. Bueno, según la definición de una profesora que estuvo aquí, o fue el uruguayo, una de las mentes más brillantes, dice América progresista es un conservador disfrazado nomás de izquierda, ¿verdad? O sea, es como... ¿no? Yo creo que dentro de la izquierda estamos hablando de un espectro muy amplio, así como la derecha. Absolutamente, ¿no? O sea, absolutamente. Hay una derecha del Tea Party, por ejemplo, republicano, y existe una derecha, no sé, que a lo mejor es no sé, Piñera. Entonces hay unas ciertas diferencias. Y lo mismo pasa en la izquierda. Pero bueno, Arrón empieza a formar este grupo. Luego, ¿cuál es el primer secuestro, digamos? No, el primer secuestro es la María Edith, el que se conoce,
Pero había ensayo, dijiste. Sí, eso nosotros recolectamos que cuando empiezan cuando aún era Patria Libre, había ya un grupo más secreto, el que empezaba a discutir que una posibilidad era la lucha armada, ¿no? Entonces había que financiar la lucha armada, entonces había que practicar este tipo de cosas. De ahí es que se encuentran estos videos, estas fotos, y muchas veces dicen, no, esto es implantación, en realidad cuando uno empieza a analizarlo, nosotros lo analizamos muchísimo, ¿no? Y empieza a ver, dice, ¿por qué ingenuo estar practicando este tipo de cosas, dejar rastro, escribir este tipo de manuales? Pero finalmente para nosotros eso conforme a nuestros hallazgos y las contrastaciones que hemos realizado es que son personas que sí, efectivamente lo hicieron, no fue una implantación del Estado, no es que el Estado empezó y era parte del ensayo, digamos. Formaba parte del ensayo, de la práctica, de hecho, no solamente ese tipo de ensayos de simulacro, sino que robos, asaltos, de verdad, de esto que te vas, asaltas y robas, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas que formaban parte del ensayo para entrar en acción. Y esto también tiene que ver con algo que para nosotros es una cuestión del mito con el EPP, cuando se dice, ya hablando hoy de EPP, cuando se dice que está muy relacionado con el narcotráfico. O sea, nuestros hallazgos no pueden afirmar eso o desconfirman esa información, porque no hemos encontrado nosotros que el EPP esté vinculado con el narcotráfico. O sea, el EPP no está vinculado con el narcotráfico, se financia de manera autónoma, no necesita el narcotráfico para financiarse. Desde siempre se financió por sí aparente, sí, eso lo está citando. Pasa que recolecta mucha plata, o sea, en esta zona del país, y ustedes periodistas tienen más acceso incluso que nosotros en ese tipo de informaciones, hay ganaderos que para obtener la paz como una forma de resignación paga su contribución, su cuota, esa es la famosa cuota, y que varía conforme al comportamiento de la persona en el contacto inicial, varía conforme a la cantidad de dinero que tiene, varía conforme al relacionamiento que tiene con la población local, si da trabajo o no da trabajo, o sea, un montón de elementos que entran a jugar para determinar esa contribución. ¿Y cuánta es la cuota? Sí, y eso te vuelvo a insistir, o sea, varía tanto. Pero no importa. Hay gente que hemos recolectado que paga cada 3 meses 100 millones de guaraníes, o sea, y que paga. Estamos hablando, o hay otra gente que el pacto, por decirte, con el EPP es de que usen su estancia de 5.000 o 7.000 hectáreas como una zona de refugio, como una zona de una convivencia pacífica de dos actores en la zona. Y no me secuestran, y no me secuestran, o sea, un montón de relacionamientos, gente que da vaca, o sea, que cada tanto tiene que dar carne, cada tanto da provisiones, o sea, distintas, y además están los secuestros, entonces el EPP pero tiene dinero. Lo que dijiste antes de que no está vinculado con el narco es muy importante, porque es la primera vez que escucho que es derivado de una investigación, porque podemos decir muchas cosas. Vos hasta hoy yo mismo pensaba de que sí había una vinculación, porque eso por lo menos se manifestaba también en la FARC en Colombia, ¿no? Entonces para mí es muy novedoso, digamos, lo que vos estás diciendo. Claro, de hecho, nosotros establecimos las hipótesis con esta revisión documental, y una de las hipótesis decía el EPP está relacionado con el narco, de hecho trabaja con el narco, o sea, fue una de las hipótesis que nos costó mucho más trabajo desconfirmar, porque era de eso, desconfirmar, porque el preconcepto, reconozcamos que teníamos, es que sí, efectivamente estaba relacionado, ¿no? De hecho, algunas de las últimas entrevistas, en las rondas de entrevistas que fuimos haciendo, nos daba cuenta de que incluso en el territorio geográfico están diferenciados, o sea, en Ubiyaú hay una zona que se llama Cerro Membú, y Cerro Membú hacia Pedro Juan Caballero ya es zona narco, el PP no entra, es más, no entra por una cuestión de respeto, porque le eso puede... Te iba a preguntar, hay un respeto tácito de territorio, entonces digamos de otra manera, es como que, por eso que yo no recuerdo, a no sé que vos me cuentes, si hubo algún enfrentamiento entre EPP y narcos, por ejemplo. Nunca. Y la única vez que el gobierno presentó panes de marihuana con fotos de los buscados del EPP fue en Puenteciño, recordarán, hace 2 años,
Pero en Puenteciño se da una situación muy compleja con relación a la marihuana. ¿Se acuerdan que el cargamento que fue liberado por el intendente, por los concejales? O sea, es que es una comunidad como muy vinculada. Nosotros en broma decíamos, tal vez en Puenteciño el único que no está vinculado a la marihuana es el EPP. O sea, porque es un contexto muy particular. Entonces, al lado de Pedro Juan Caballero, que sería hacia el este, es zona narco, y al oeste, que es la zona de Concepción, Arroyito, sí, es más territorio del EPP, ¿no? Hace poco fue suelto este profesor Espinosa, ¿no? Sí. Que lo habían implantado, según él dice, y parece ser hasta para la propia fiscalía, marihuana y algunas DVDs y algunos panfletos del EPP. Claramente quien implantó eso, Juan, quiso asociar narco con EPP, o sea, ahí había una intención muy clara de que así se presente, ellos son aliados. Y no olvidemos que nuestra cultura policial y militar es muy corrupta. O sea, nuestra policía es la misma policía estronista que con la ley orgánica policial del 93 se transformó en lo que es hoy la Policía Nacional, pero sin una reforma institucional. Y esta misma policía que le criticamos tanto por implantar pruebas, por matar gente, el caso Zanotti aquí en Villeta, es esa misma policía, eso es lo que no tenemos que olvidar, es la que está luchando contra el EPP y a quien se le da 3.500 millones de guaraníes al mes para que se desarticule. O sea, no olvidemos que nuestra estructura policial corrupta, a quien le criticamos todo el tiempo, estas personas que dejan parapléjica, el caso del muchacho recientemente llevado a juicio, la Tania también, a quien le implantaron marihuana, sí. A la Zanotti que le mataron, o sea, a la comisaria que en Santanía hace poco fue muerto por su hermano que tenía seria denuncia de tortura, y la implantación en Ciudad del Este forma parte de un mismo contexto de cultura policial que en su lucha contra el EPP no va a ser distinto. Entonces, por eso que es tan complejo hablar del por qué, a pesar de que el EPP no sea un gran grupo de gente, hoy siga en sus anchas, es más ganando territorio ante las malas decisiones o la mala actuación del Estado. Y ahí entra mucho para detallar el tema del falso positivo, ¿verdad? De a lo mejor, qué sé yo, circunstancias que los mismos pobladores del lugar han hecho denuncias acerca de ciertos abusos de las autoridades de la zona, porque creen que tienen implicancia con el ejército del pueblo paraguayo. El falso positivo básicamente es, le agarran a alguien, lo mataron, sí, y le culparon de que era del EPP o en Colombia de la FARC y resulta que no era. Exacto, y que también hay casos de falso positivo. Aquí en Paraguay nosotros tenemos relevado eso, tenemos relevado testimonios de personas que cubrieron ese enfrentamiento supuesto entre policías y EPP, en donde implantan militares o policías de la FTC, se sacan el uniforme y le ponen el uniforme del EPP. O sea, situaciones súper graves relevadas en ese contexto. Pero no olvidemos una cuestión central: 800.000 personas viven en esa zona, que para Paraguay de 7 millones son un buen número de gente. 800.000 personas viven entre Concepción, San Pedro y Amambay, y es una población que hoy vive en medio de dos fuerzas que usan el arma, usan la violencia de manera ordinaria. O sea, el Estado paraguayo por un lado y el EPP por el otro. Y eso olvidándonos de los otros grupos armados que operan, que también operan, que vamos a abordarlo más adelante nosotros. O sea, el grupo de narco, el PCC, que va cobrando fuerza cada vez más. Recién leías la noticia, las mujeres estas de Pedro Juan, sí, aparentemente fueron muertas por miembros del PCC. El PCC cada vez más ocupa el territorio paraguayo. Lo que pasó en Ciudad del Este, el PCC... Le vamos a dar paso a Mao Farina, que está ahí, pero decía 800.000 personas. ¿Cuál es la geografía en superficie? En Concepción, San Pedro y Amambay son 800.000 personas que viven. No tengo en mente, pero San Pedro es el departamento con mayor extensión, 40.000 kilómetros cuadrados, creo. Entonces podemos sacar la cifra, pero no es un territorio muy extenso, es un territorio interconectado y ocupa una pequeña porción en Amambay y otra pequeña porción en Caguazú. Hay demasiadas preguntas. Muchas. Una me hizo el otro día todavía, mi hijo, ¿no? Me dice, papá, ¿por qué no le pueden agarrar? Una pregunta, ¿no? Bastante sencilla. ¿Por qué no le pueden agarrar? Algunos dicen que hay falta de voluntad política también. Y otra pregunta le vamos a hacer a Juan después de la ronda de noticias es, ¿cuántos son?
¿Son 20? ¿Es un puñado? ¿Son 30? ¿Son miles? Ya volvemos. Juan, entonces, el EPP existe. Por si, esa fue la primera pregunta que nos hemos respondido. Sí, existe y no es un brazo de los narcos, no está relacionado con los narcos, no es un invento de la oligarquía para perseguir a campesinos y campesinas, no es un invento de la oligarquía para despojar a gente de su lugar, ¿verdad? Pero es como un tema tan complejo, y aquí no quiero que se malentienda, ¿no? O sea, por un lado está lo que es el EPP y por otro lado lo que significa la lucha contra el EPP y lo que se usa, el discurso del EPP, y lo que se logra con esa acción en como cada consecuencia de la existencia del EPP. Son dos cosas distintas que me gustaría aclarar para, como yo soy militante de derechos humanos, también aquí es muy importante. O sea, dice, lo que vos querés legitimar es la represión en comunidad campesina, y no, es que la existencia del EPP es independiente a los fines que emplea el Estado, o sea, la excusa que usa el Estado para perseguir. De hecho, una de las motivaciones de esta investigación es precisamente esa. O sea, hace 10 años la gente es torturada, la gente es muerta, es procesada, es condenada. Se cambiaron varias leyes penales de la República. La política criminal de la República cambió todo con la excusa de lucha contra el EPP, y como te decía tu hijo, hasta ahora no se los encuentra. Entonces, pareciera que realmente es un fantasma nomás y que se usa como excusa para reprimir, para profundizar la criminalización y para desarticular a todo movimiento social. Lastimosamente no es así. Por un lado existe ese problema, es real, son personas de carne y hueso, y por otro lado es muy eficaz su existencia, es funcional su existencia a la persecución, a la criminalización, al despojo del territorio, pero son dos cosas distintas. Muy interesante. ¿Y cuántos son, se sabe? Nosotros hemos recorrido y detectado la presencia de adherentes en 18 distritos de 5 departamentos. Eso es por un lado. Por otro lado, la dimensión de la existencia nos da también de la cantidad de gente, es la capacidad que tienen de tener secuestradas a 4 personas a la vez. No tenemos que olvidarnos de esto, que fue lo que mucho tiempo hizo. Otra cuestión central es que tienen la capacidad de, a través de tácticas guerrilleras, es decir, realizar una acción y desaparecer inmediatamente después, atacar comisarías. En el año 2015 atacaron la de Curuzú de Hierro y la de Soterú en el mismo día, 30 minutos de diferencia. 2 días después atacaron la de Arroyito. Esto nos da la pauta de que pueden armar equipos, tienen equipos, hacer divisiones, tienen equipos, tienen estructura, infraestructura, capacidad de acción y movilización, que es lo que le permite hoy, casi 15, 16 años después de aquel movimiento inicial, que sigan existiendo y que aumente. O sea, 18 distritos es muy buena cantidad. ¿Y a qué cifra crees o has llegado? ¿De es que sería irresponsable si te digo son este número. O sea, lo que hemos... Pero 30 nomás no creo que sea. No, evidentemente que 30 nomás no son, y esa es hasta ahora el Estado dice que son 30 armados, y la clasificación que hace el Estado es, que nosotros compartimos en cierta manera, es que hay gente que permanentemente dice el Estado, otra que colabora de vez en cuando y otra que apoya. Pero en realidad es que... ¿Y por qué no se les puede agarrar? Porque una pregunta que hice hace Tobías, ¿no? Claro, uno se imagina la guerrilla cubana en los años fines de los 50, en Sierra Maestra, en otras condiciones, en un cerro, etcétera, ¿no? Por más que era un puñado que quedaron del barco del Granma, quedaron muy pocos y sin embargo lograron tumbar al dictador Batista y fueron adquiriendo muchos adherentes. En la FARC en Colombia, bueno, lo mismo, ¿no? Estamos hablando de un territorio. ¿Qué pasa? Tiene que ver con el territorio, tiene que ver con lo que decía un ratito antes, que le es funcional a ciertos grupos, tiene que ver con qué. Y tiene que ver con muchas cosas, no es una respuesta sencilla, como todo problema social es súper complejo. No debemos olvidar que la ineficiencia estatal no es solamente en la lucha contra el EPP. O sea, hoy tenemos 20% más de homicidios en Central. O sea, 20% más en los últimos 5 años. En Central se mata más que hace 2 o 3 años, ¿no?
Amambay tiene las cifras de homicidios más altas de América Latina, 93 por 100.000 habitantes. 60% de estos homicidios son por sicariato, datos de la Policía Nacional 2016. En este contexto tenemos que entender la lucha en contra del EPP. Además, en el caso del EPP, se agrega una variable muy importante para tener en cuenta, que son los 3.500 millones de guaraníes al mes. Muchos de esos millones de guaraníes no se tienen que rendir porque son de gastos reservados. Otra cuestión, nuestra profesionalización policial es escasa. O sea, son 22.000 fuerzas policiales, no son 3.000 los oficiales, el resto es suboficial, o sea, con una preparación muy escasa. Y entonces, antes de responder esa pregunta, por eso hay que entender el contexto en el que se da esta situación, hay que entender este contexto en el que se produce y aumenta la presencia del EPP, que además de ser disciplinada, profesional y de cumplir su palabra, esto es una cuestión súper central para entender el relacionamiento con la población, que tiene una lógica de intervención en donde establece reglas paralelas al Estado y donde cumple lo que dice. Establece reglas como, por ejemplo, aquella persona que colabora con la policía va a morir, absolutamente de un grupo criminal, ¿no? Pero si no haces eso, no te matan. O dice, en esta comunidad que nosotros estamos entrando cada vez más, estas son las reglas de relacionamiento social, claras. Entonces uno sabe que si hace tal o cual manera va a tener tal o cual reacción. Por el otro lado, el Estado no tiene esa garantía. Nosotros hoy, viviendo en estas comunidades, el Estado te puede procesar porque ya te estigmatiza. Vivís en medio de miedo, de terror, porque sin ningún tipo de garantía el Estado te agarra, te procesa y te mete preso. Entonces, ¿de dónde debe recibir el Estado información para poder luchar eficazmente en contra del EPP? De la población. La población no confía en el Estado porque el Estado históricamente está abusando y está abandonando y está reprimiendo. Entonces, esa es la siguiente variable que metemos entonces para responder tu pregunta. Corrupción funcional a ciertos grupos de poder, funcional al esquema de dinero y que no tampoco tiene la colaboración de la población porque el Estado en este momento, en esa parte del país y en muchos otros, no es garantía de la seguridad ni ejercicio de derechos. Entonces se ve con las manos atadas, se ve incapacitada de responder, aunque sean 20 personas, 30 personas, disciplinada, organizada y leal en cuanto al cumplimiento de sus palabras. ¿Han recibido asistencia, llamémosle, de la FARC? En CIDEPAR hay informaciones de que efectivamente estuvieron gente ya en sus inicios. CIDEPAR es una zona muy específica que pertenece a 3 distritos, 2 departamentos, ¿no? Entonces esa es una de las características de las zonas geográficas. Es una comunidad que está en Nu, está un poquitito en Capibaré y otro poquito en Yacycañú, una triple frontera entre los departamentos de Canindeyú, San Pedro y Caaguazú. Esta es una característica que se da en la mayoría de los lugares donde tienen presencia. Existen límites territoriales difusos. Entonces me dirán, pero ¿cuál es la relevancia de ese dato? Y la relevancia es que la ya escasa asistencia estatal llega aún menos, porque no se sabe muy bien dónde van a votar en las elecciones que vienen. O sea, entonces es como que muy difícil, poniéndonos en el papel de la asistencia que va a llegar, ¿no? Que es muy clientelar lastimosamente, casi no llega esa asistencia, y entonces esto es una cuestión central. En el caso de CIDEPAR, o sea, no sabemos si va a venir un colorado a hacer su campaña o un liberal, porque no sabemos muy bien si está en tal departamento, en tal distrito, en tal ciudad, entonces no le damos bola. No le damos bola. Son departamentos, son sitios que dejamos ahí al azar, y donde la presencia estatal se reduce generalmente a un puesto policial con 2 o 3 suboficiales, cooptados generalmente por la mafia local, pequeñas mafias, pequeños avigios, no estamos hablando de grandes grupos, ¿no? El puesto de salud, que generalmente no tiene medicamentos, o un idóneo en farmacia, o un licenciado casi nunca. Pero cuando se dice sin falta remedio, presencia del Estado, Juan, entonces uno pensaría que una posible solución es una real presencia del Estado, ¿no? Una buena escuela, un buen centro de salud. Eso mermaría
la Y presencia la del teoría de EPP. la contrainsurgencia precisamente dice en esa línea, hay que ganar el corazón y la mente de la población, que le da refugio para poder acabar con este tipo de grupos. Y este tipo de grupos aparecen en aquellos lugares donde la presencia estatal es muy frágil y donde la injusticia es muy patente. O sea, y condiciones para que aparezcan como EPP tenemos en varios lugares, porque es un Estado ausente, es un Estado que estigmatiza a esa población, y las organizaciones campesinas que hacían como grupo de presión para que haya más presencia estatal es mermada ante la estigmatización, porque el Estado dice, no, si vos sos de OCN ya te ve como culpable, ya te ve como sospechosa, en vez de acercarte, fortalecerte y protegerte ante la influencia o el impacto de esa infiltración. Entonces se deja el espacio social libre, el espectro social libre, y es ocupada por grupos como el EPP o por grupos como narcotraficantes que reemplazan. ¿Cómo le describiríamos? ¿Es un grupo terrorista? ¿Es un grupo guerrillero? ¿Es un grupo criminal? ¿Hay una definición? La palabra que nosotros usamos es un grupo insurgente. Insurgente. Es un grupo que utiliza tácticas guerrilleras, que se presenta con un discurso súper atractivo, un discurso súper dulce, que reivindica el patriotismo, compuesto generalmente por hombres y mujeres de extracción campesina, que utiliza la violencia armada de manera sistemática, que conforme a la definición del Estado paraguayo es delito o crimen. Y le citamos a un autor del año 2015, Durmot, que dice que es el grupo rebelde más reciente de América Latina, ¿no? Entonces, hay muchos todavía en América Latina, hablando de... No hay muchos, pero hay América. algunos. Y ahora una cuestión central que hay que tener en cuenta es lo siguiente: las FARC se están desmovilizando en un gran porcentaje. Un pequeño porcentaje no se quiere desmovilizar. La pregunta es, ¿dónde van a ir estas personas, que son unas 30.000, que para Paraguay es muchísima gente, que no se quieren desmovilizar? O sea, hay ya estudios en ese sentido que identifican a Paraguay como una zona probable de refugio. Aquí Bolivia, ¿no? Y con relación a tu pregunta, en América Latina no hay muchos grupos insurgentes, pero sí hay muchos grupos insurgentes en la zona de Irak, Afganistán. O sea, esta cuestión de la insurgencia no es novedoso hoy. Cuando uno ve alguna película de Netflix, siempre está vinculada a FARC, puede ser que con Al Qaeda, algunos de Venezuela se mandaba dinero. En ese triángulo, en esas idas y venidas, ¿existe realmente conexiones entre Claro, grupos? la delimitación conceptual es lo más difícil de hacer en este tema de la insurgencia, pero en general los autores coinciden en que es un grupo de personas que gana territorio, que gana popularidad, que gana presencia con un discurso de reivindicación de derechos y de protesta y de reacción ante injusticias, y que se establecen colaboraciones. Nosotros hemos documentado una gran red de apoyo y solidaridad con el EPP, en Argentina principalmente, en Brasil. La Wikipedia tiene una página súper actualizada con relación al EPP. Entonces uno se pregunta, ¿y esto por qué? Tenemos perfiles de Facebook publicando y promocionando. ¿Es una forma de financiarse también? Es una forma de solidaridad y de ganar legitimidad, Sí. y también de financiamiento, de conseguir armas. O sea, ese tipo de cosas son lo que hacen que la red internacional de apoyo sea necesaria. Cuando vinieron en la época de, creo que Walter Bierman fue ministro de Colombia, Sí. Y después Se compraron con los Rafael se compraron equipo y tal. equipos. ¿Sirvió de algo? No sirvieron. O sea, ¿Por? y porque nosotros creemos que el Estado hace un mal diagnóstico de la amenaza que representa el EPP, y no está encontrando hasta ahora un mecanismo eficaz de abordarlo, porque se ha priorizado hasta ahora la lucha armada, o sea, esta confrontación, esta forma de aniquilación que efectivamente no es funcional. Eso vamos a meterle vale que salga Vamos a todo el meterle monte. vale y vamos a matarlos a todos, que hasta ahora no ha dado provecho, por lo que creemos que debiera el Estado replantearse su estrategia de abordaje. En ese sentido, lo que dijo el ministro Bajac, o lo que están diciendo otras personas, quizás sea el momento de que los encargados de los organismos de seguridad se replanteen seriamente, porque otra cosa muy preocupante que hemos detectado es que a ciertas personas, ya miembros del grupo, pagan estudios universitarios. La pregunta es, de aquí a 10 años, abogados, ingenieros informáticos, El PP va a 1 millón a 3 millones
De entre 1 millón a 3 millones a familias pobres, según una investigación académica. Claro, esto es una cuestión así súper puntual y como una forma de propaganda. O sea, estás muy enfermo, no tenés dinero, no tenés cómo salir de tu comunidad, tu esposa está por tener hijos. Viene y te dice, acá tenés 2 millones de guaraníes. El EPP te regala. Te dice, te asiste. Para irte al hospital y avísame si necesitas más. ¿Y cómo llegan? Llegan así como vos y yo, vamos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Juan. Ella para el rancho y le dicen Yandella. El Cuacuaguarucán es el grupo, o mi de gente cuera, o sea, siempre hay construcciones idiomáticas y la gente acepta, entonces se crea una relación de fineza porque te salvó la vida. Claro. O sea, no es que este pago es mensual, ni mucho menos, es una estrategia de propaganda. Ahora, así hacía Lino Oviedo también, ¿eh? Y hacen los punteros colorados también. En todos los lugares donde hay ausencia de Estado, eso va a ser un punto favorable. Pero para no solamente eso, Pato. Si te digo nomás que hacía Lino Oviedo, porque una parte de la propaganda, de ganar adeptos, como decía Juan, en otros países acá. Yo me acuerdo una anécdota de estaba pescando yo hace más de 15 años y un amigo mío, que es el que nos llevaba en la lancha a pescar, ahora te voy a decir el nombre enseguida, Ramoncito Papalaro, nos invitaba ya hacia Yolas. El tipo se acerca, él era re oviedista, el Ramón Papalaro, y se acerca a una pequeña canoa, un pescador, esos que están ahí, esos espineleros que están 3-4 días, y le dice, ¿qué tal? Vaya, pa. Y él ya tenía, Ramoncito tenía en su lancha 3-4 cañas, y le dice, te manda a General Lino Oviedo. Imagínate la cara del campesino. O sea, me mandó el General Oviedo a mí una caña era. Por eso te digo, no es solamente la ausencia del Estado, es un método digamos, de propaganda. Te cuento otro, un indígena allá en Mariscal de Figueroa en el Chaco. Una de las primeras veces que me iba a la comunidad de Santa Teresita. Uno se acercó, don Higinio se llama, yo le quería mucho a este señor, un chaval. Dice, ¿te puedo pedir un favor, León? Bueno, no, era, sí, don Higinio, yo pensé que me iban a pedir plata de repente, porque siempre te piden, ¿no? Y me dice, ¿le puedes mandar mi saludo al General Oviedo? Yo me quedé así pálido. Sí, le digo, pálido porque yo a Oviedo siempre lo he criticado. ¿Por qué? Le digo, y porque él es el único que vino acá a los políticos una vez y nos pasó las manos y nos preguntó cómo estábamos y se soltó a llamar tereré. O sea, son pequeñas acciones de propaganda. ¿Qué es lo que vos estás diciendo? Eso mismo, o sea, esto no implica que todos los meses estén pagando, exacto. ¿no? Una vez lo vaya te compró. No, pero, lógico, pero lo que quería decirte, aparte de su forma de disuadir, de inculcarte temor también a lo que ellos puedan hacer, también tienen esa otra... Claro, una línea solidaria propagandística. Exacto. Es que la violencia y el poder se ejerce de dos maneras, de manera dura o bruta o de manera blanda, que es convenciendo a la persona o disuadiendo de esa forma, ¿no? Entonces esta es una cuestión central. Recordemos este escenario, ¿no? Si es que el Estado no está, es una comunidad pobre, una comunidad que no tiene organización, una comunidad que no se plantea este tipo de problemas, ni de dónde viene el dinero, y alguien me da dinero, entonces se crea una relación de fineza que no sabemos exactamente cuánto tiempo dura, pero hemos recogido testimonios y dicen, Necatui, Ropuá, Oremongaru, Necatui, Ropuá, Ore Salvar, entonces, esta es algo que queda. Es algo que queda. Si mañana el tipo viene escapándose herido y me dice, me puedo esconder en tu casa, le va a meter en su rancho. ¿Cómo no le va a meter si le mandó 2 millones cuando iba a parir la esposa y no tenía nada? ¿No? Es como esa fineza que vos estás hablando. Y esta es una lógica, no olvidemos que estos actúan como políticos. O sea, son políticos que se reivindican como políticos, pero que usan la estrategia armada. O sea, esa es la diferencia, tal vez, con los oviedistas, con los colorados. Claro. Pero en el fondo son políticos. Entonces lo que buscan es ganar la adhesión a través de diversas maneras. Por eso tal vez también cuando quebrantan su ley es que son tan implacables. Totalmente. Porque lo que tienen que lograr es el respeto y la adhesión, ya sea por temor, por conveniencia o por miedo, por adhesión, por simpatía, ¿no? El Estado paraguayo, digamos, ha atribuido ciertos crímenes al EPP que no son del EPP. Por ejemplo, lo más reciente es la del 18 de julio del 2005, en donde 3 policías fueron ejecutados en Yaguarete Forest, que es una de las zonas que para el Estado es de influencia del EPP, que en realidad, conforme a los hallazgos y las contrastaciones que hemos hecho, no fueron los del EPP los quienes mataron a estos policías, sino que fueron narcotraficantes, eran personas
Para entender el contexto policial en Concepción, San Pedro de Amambay, es muy importante entender que la presencia del crimen organizado es muy fuerte. Amambay tiene el decomiso en los últimos 5 años de 12 millones de kilos de marihuana. Entonces, la connivencia marihuana con la policía es muy fuerte y muy constante. Entonces, muchas veces en el modus operandi, un policía lo que tiene que hacer es dar el camino libre o hacer que pase la carga de un capo de un lugar a otro. Y en ocasiones cobra 2 veces o cobra 3 veces, y ese tipo de venganza es lo que toma cada tanto el EPP, ¿verdad? Y en el caso en particular de la ejecución de estos 3 policías en el departamento de San Pedro, ya en la frontera con Amambay, en la zona de Agüerito, que es distrito de frontera entre Carapaí, que ya es Amambay, Agüerito, que es Santa Rosa de la Guaraví, en donde fueron ejecutados estos policías. Esto nosotros hemos confirmado efectivamente y con varios testigos de que se trató de una venganza de narcotraficantes por problemas de este traslado, de este paso de droga, ¿verdad? Y así el otro también que ocurrió en esa zona, referente a una otra ejecución que se le atribuyó al EPP, había un matrimonio alemán también. El Rato. Sí, ese fue del EPP. Ese sí. Sí, fue efectivamente del EPP. Estaba trabajando con ellos de forma directa. No, es que ellos intentó de secuestro y posterior ejecución en una corrida. Aquel personaje llamado Olazar. Sí. ¿Qué hay de él, digamos? Él dijo que pertenecía, después contó, les parece ser que nos dijo toda la verdad, le mintió un poco. ¿Ustedes nosotros nos hemos ocupado de él, pero la información que tenemos que sí, efectivamente alguna vez perteneció a la estructura esta anterior, antes de que se llamara, por tanto conoció de cerca muchas de las informaciones que se manejaban en esa parte inicial. Pero recordemos que esto, como todo hecho social, es un sistema de información que a medida que pasa el tiempo uno se va acomodando a las circunstancias, que el contexto va obligando a tomar determinadas decisiones. Entonces en su primer momento efectivamente formó parte del grupo cuando antes de que fuese algo que es muy loco, ¿no? Porque hay ciertas reivindicaciones que uno puede compartir con el EPP. Por ejemplo, hablamos muchas veces con el cura Cáceres, con Paulino Cáceres. Vos mismo estuviste hablando de los casos de la lucha campesina, y entonces se aprovecha para inclusive matar a líderes campesinos, apresarlos. Es muy loco, digo, porque son uno de los pocos lugares donde no ha entrado fuertemente la soja transgénica, por ejemplo. Y yo creo que si vos un listado, muchos van a alzar la mano, yo me incluyo, en la lucha contra los transgénicos. Entonces decís, es muy loco porque hay ciertas reivindicaciones que ellos nos tiran, nos informan, que podemos compartir. Obviamente que no estamos de acuerdo con ningún secuestro ni ninguna muerte, pero lo que pasa es que es tan loco y absurdo que vos decís, estoy de acuerdo con esto, entonces ya serías parte del EPP, y con eso cagaste, ¿no? Y ahí es donde la derecha o ciertos grupos de poder se aprovechan de este hecho. Firmo lo que acabas de decir, porque es así mismo. Entonces lo que el Estado debiera hacer es diferenciar bien quién es el que participa y por qué participa. No es lo mismo apoyar el EPP cuando llegan a tu casa y te amenazan que apoyarle por convicción. No es lo mismo estar bajo coacción directa porque llegan y dejan armas en tu casa y te dicen, vamos a dejar estas armas aquí y vamos a venir a buscarlo próximamente. Y queda bajo tu responsabilidad el resguardo de esas armas hasta entregarla a la persona correcta hasta un cierto tiempo. O sea, han dado situaciones de que han llegado personas a quedarse, buenas tardes, Leo, vengo, bate copa, pues también están de droga, pero ¿qué haces? ¿Recurrirías al Estado? Cuando el Estado ya desconfía de vos, ya desconfía de que tu probablemente que si vos te vas a encontrar te metan en cana también a vos. Y te metan en cana. Entonces, el Estado no está haciendo garantías de seguridad y de vigencia de derecho, y por tanto es aprovechada esta situación para seguir ocupando territorio, para seguir ocupando terreno. Y no olvidemos esto que vos acabas de decir, las reivindicaciones que despiertan, que levantan, el patriotismo que reivindican. Dicen, Marica López era Eñande. Si vemos todas las proclamas
el discurso que usan, enseñan de tú, añan de abuelo, manoa, cueñan de una, añan de oye, apañan de jehuí. Un discurso xenofóbico en cierta manera también, ese brasilero fuera. Pues es un discurso que penetra, es un discurso que... En la tierra donde murió el Mariscal López. En la tierra donde murió el Mariscal López, o sea... Ahí ellos están. Ahí están, entonces dice, y acá nos están sacando nuestro territorio. Y donde la desigualdad es muy patente. Desigualdad que se diferencia en una calle. O sea, tenés una calle, del otro lado tenés vacas que cuestan $3,000, $5,000 cuestan las vacas que están del otro lado del alambrado. De este lado, una casita donde vos no estás comiendo 3 veces al día. Claro, es muy fuerte ese contraste. O sea, vos le ves a los tipos viniendo con sus 4x4, viniendo en aire acondicionado, en aviones privados, etcétera, con sus hijos que están en muy buenos colegios. No, el otro no es, del 13 no está tan lejano de lo que se puede vivir. Yo le quería hacer una pregunta también, si dentro de las investigaciones pudieron ustedes encontrar este desprendimiento que la policía y el ministerio habló de ACA y otros movimientos que se generaron a través del EPP, si llegaron a comprobar ciertos indicios acerca de eso. Sí, el ACA efectivamente existió, de hecho ya nosotros estábamos investigando cuando eso, y eran mucho menos profesionales, mucho menos disciplinados y fueron muertos todos. ¿Pero salió del EPP? Sí, ¿o? salió. Pero en la literatura criminológica sobre insurgencia, precisamente este tipo de grupos es necesario para fortalecerse el grupo madre, para fortalecerse el grupo principal, porque es una forma de desviar la atención, es una forma de ganar mayor presencia, ganar mayor legitimidad cuando existen grupos distractores, entonces es incluso y ahora conveniente. El otro Mariscal López, ¿cómo que se llama este nuevo grupo? Sí, el ejército del Mariscal López, donde estaría Alejandro Ramos, pero las informaciones que tenemos es que sería nada más, él seguiría siendo miembro del EPP. Esa es la información que nosotros tenemos. ¿Qué ocurrió ahora que le agarraron a alguien que estaría vinculado, que si era un cuñado, no sé, le soltaron a la pareja, a la mujer la llevaron? No tenemos información, ocurrió anoche en la zona de Brasil, que es una zona ahí muy cercana de Orqueta, donde sí tienen presencia y donde efectivamente el grupo está presente. Pero no debemos olvidar, y acá también yo quiero aclarar siempre, porque si no la gente termina muchas veces tratando de culpar a la investigación, ¿verdad? O sea, no maten al, ¿cómo que se dice? Mensajero. Estas 18 comunidades que nosotros hemos detectado, no es que toda la comunidad esté minada por el EPP, una aclaración que me gustaría hacer. Claro. Cuando hay estrategia de infiltración en las organizaciones, no estamos diciendo que las organizaciones le abren la puerta al EPP y le dicen vengan, entren aquí. No, hay una resistencia en las organizaciones. Cuando las organizaciones detectan este tipo de prácticas, expulsan, sacan comunicados, tratan de desmarcarse. Las organizaciones pierden cuando el EPP trata de apoderarse. Desde este punto de vista es un poco maquiavélico el EPP, es un poco, no encuentro otra palabra, actúa mal, es deshonesto porque se infiltra clandestinamente y trata de usar a la organización para llevar adelante una agenda oculta que perjudica a la organización, que estigmatiza a la organización y que no encuentra protección en el Estado. ¿Ha servido algo esta especie de estado de sitio y de la FTC? No, es que hay una cuestión central. O sea, nosotros hemos recorrido estas 18 comunidades en más de una ocasión, 2-3 viajes a la semana de las 15 personas que estuvimos trabajando y seguimos trabajando. Es que la FTC no hace un control serio que pudiera derivar a la captación de la forma de actuación de estos grupos, y además como hay un cambio permanente de fuerza, la gente que va con mucho miedo, la gente que va desmoralizada, sin ganas de actuar, con controles que nos han dicho policías y miembros de la FTC que nos han dicho en nuestras observaciones participantes, sin decir que éramos investigadores ni presentándonos como uno más. Dice, hacemos esto porque nos obligan, al EPP no le vamos a encontrar sobre la ruta, pero de picor y quieta es caja porque bailan de jefe, cueran y para el negocio. O sea, hay mucha desinformación, confusión dentro de las Fuerzas Armadas que están allí, por lo que esta estrategia de verdad tendría que ser repensada para que tengamos resultados.